just sitting here waiting for you to come on home and turn me on. Turn me on. Spinning, laughing, dancing to her favorite song. A little girl with nothing wrong is all alone. Eyes wide open, always hoping for the sun. And she'll sing a song to anyone that comes along. Fragile. Just falling to the ground without a sound. Arratsalde on guztioi, eta ongi etorriak bide barreta kulturgunera. Bilboko Zinemali Fantastikoa Fant, maiatzaren 6an datorren astean hasiko da Kanpo Antzokian, gero handik 7tik 12ra Golden Zineetan egongo gara, eta 13an amaitu BBK salan, baina aurretik giroa berotzeko eta gaian sartzeko Prefante programa hau antolatu dugu. Ikusi duzuen moduan bihartik aurrera BBK salan 8 zine emanaldi ikusteko aukera izango dugu, doako emanaldiak, 4-7etan Franciscoaren eskutik, haien laguntzari esker, eta beste 4 Sitges Tour ziklokoak, 4 filme Sitges Festivalean egondakoak, eta hemen izango dugu aukera ikusteko doan, esan bezala,
bihartik domekara, bekasalan, eta guzti horri hasiera bateko gaurko etxaldia daukagu, Jordi Ojedarekin. El Festival de Cine Fantástico FANT llegará a Bilbao el próximo viernes, día 6, en el Teatro Campos tendremos la inauguración, de ahí pasaremos del 7 al 12 a los cines Golem en Alhóndiga, y acabaremos en Sala de Beca el día 13, pero para calentar motores, para entrar en ambiente, hemos preparado este programa Prefant, el que, como habéis visto en el vídeo promocional, pues desde mañana hasta el domingo tendremos en Sala de BK 8 proyecciones gratuitas, 4 a las 7 de la tarde, de la mano del Instituto Francés, gracias a su patrocinio, y otras 4 proyecciones a las 9:15, de Sitges Tour, películas que han pasado por el Festival de Sitges, un festival de referencia tanto en el Estado como en Europa, incluso en el mundo. Como decía, desde mañana hasta el domingo, posibilidad de ver en Sala de BK 8 sesiones de cine gratuitas. Pero antes de todo esto tenemos la charla de hoy, una charla con Jordi Ojeda, que titulamos Paradojas temporales en el cine de ciencia ficción. Jordi es doctor, ingeniero industrial, es profesor de la Universidad de Barcelona, ha sido comisario de exposiciones, ha escrito diferentes artículos relacionados con la ciencia, pero yo creo que ante todo y por vocación lo que es divulgador científico, y divulgador científico que nos quiere acercar un poco al mundo de la ciencia, a los que somos más paganos, conocemos menos, a través de unos medios más cercanos, como puede ser el cómic o la literatura o el cine de ciencia ficción. Como os decía, ese es el tema de hoy, paradojas temporales en el cine de ciencia ficción. Él nos explicará el título, por qué, y él nos meterá en materia para esta interesante charla, que, como decía, divulgación científica de la mano del cine de ciencia ficción. Beraz, zurea da hitza, eskerrik asko Bilbon egotearren, eta zurea da hitza, Jordi, cuando quieras. Muchísimas gracias. Vamos a pedir que nos pongan la pantalla. ¿Qué tengo que hacer? No, esta no es. Ahora, gracias. Perdonad. Bueno, primero de todo agradecer la invitación del Ayuntamiento de Bilbao y los organizadores del Festival de Cine Fantástico de Bilbao a que pueda acompañaros en esta tarde, en esta charla que hemos previsto alrededor de las paradojas temporales en el cine de ciencia ficción. Como bien decía justo en la presentación, yo tengo un proyecto de divulgación de la ciencia desde este año cumplo 20 años, divulgando la ciencia y la tecnología, utilizando el cine, la literatura de ciencia ficción y los cómics. Y hemos hecho proyectos de divulgación pues, con niños en diferentes temas. Básicamente, podéis encontrar el trabajo que he realizado en este blog de cómic, ciencia y tecnología, básicamente con 3 objetivos que yo creo que se cumplen bastante bien con la sesión de hoy. El primero es fomentar vocaciones científicas entre los jóvenes, que a partir de la lectura o de la visualización, digamos, de una película, les anime a estudiar carreras científicas o tecnológicas. El segundo es fomentar la ciencia a partir de la divulgación
de lo que podemos ver en esos libros o en esas películas. Y el tercer objetivo es el de fomentar el hábito de la lectura. Seguramente el primer y mejor consejo, la mejor recomendación que os voy a dar hoy es justamente que leáis. Es decir, la gran mayoría de las películas que vamos a explicar o citar en esta charla están basadas en libros, en cómics o en manga, ¿no? Yo soy ingeniero industrial, ingeniero de organización, y mi trabajo profesional haciendo proyectos está relacionado con la optimización del tiempo, y de hecho tengo una empresa que se llama Rational Time, es decir, que al final el tiempo está relacionado directamente, digamos, con la actividad profesional y digamos, también con la ficción, ¿no? con los gustos de la ficción. Pero bueno, formalmente, como decíamos antes, estoy acostumbrado a dar las clases en la universidad empezando por el vocabulario, ¿no? De pactar de qué estamos hablando hoy. Y cuando hablamos de paradoja nos referimos a algo que está contrario a la lógica, ¿no? A un acontecimiento o un hecho que es contrario a la lógica que debería de suceder, ¿no? Claro, si hablamos de paradojas temporales, pues la idea es que los viajes en el tiempo pueden provocar situaciones no lógicas. Es decir, prácticamente la charla de hoy es una guía para que quien escribe las historias, los guionistas, entiendan en qué pueden equivocarse, ¿no? Es decir, que a veces hay películas de viajes en el tiempo que no acaba de cuadrar todo lo que está sucediendo en la trama, y eso es porque se producen paradojas que no las entendemos, ¿no? Vamos a intentar explicar la mayoría de las paradojas que suceden. Y como os decía, vamos a hacerlo como si fuera una clase. Vamos a plantear 3 preguntas al principio de la charla y al final de la charla las vamos a intentar contestar. La primera pregunta es si el tiempo se puede estirar, ¿no? Es decir, ¿no? Está relacionado con el viaje. Bueno, pues la segunda sería si se puede estirar, ¿somos capaces de viajar en el tiempo? Y la tercera pregunta es, si la anterior, si la segunda es verdad, ¿hay alguien que ya haya viajado? Bueno, yo entiendo que hoy estamos en una charla, digamos, para pasarlo bien, ¿no? Es decir, que es una charla para ver cómo en las películas de ciencia ficción aparecen los viajes en el tiempo. Pero, si me permitís, os tengo que decir que sí que ya hay personas que han viajado hacia el futuro. De hecho, tenéis aquí este señor que es el cosmonauta que tiene el récord mundial de permanencia dando vueltas a la Tierra, que es el cosmonauta Krikalev, que tiene el récord de haber estado 803 días en diferentes vuelos a la Mir, y que se calcula que es una 50ª parte de segundo más joven que el resto de los mortales que estamos aquí, ¿no? Aquí veis la foto, el tío, todo el cabrón este que es más joven que nosotros, ¿no? Pero claro, esto no vale, ¿no? Esto no, nosotros queremos más chicha, ¿no? En la explicación, vale, esto entendemos que hay una persona que es más joven que nosotros, pero vamos a ver qué pasaría realmente en un viaje en el tiempo, ¿no? En las paradojas temporales. Las paradojas temporales básicamente en la ficción aparece en los años 20, a raíz también de la publicación de la ley de la relatividad, ¿no? De las leyes de la relatividad de Einstein. Entonces, hay un momento en que los científicos en el año 27 se acuña la palabra la flecha del tiempo. La flecha del tiempo, que es, yo lo he simbolizado aquí con esta flecha de color rojo, es decir, una flecha normal y corriente. Esta flecha, digamos, la línea recta indica la dirección y la flecha indica el sentido. Entonces, tal y como lo he puesto yo en esta imagen, digamos, la flecha del tiempo quiere decir que siempre va hacia el futuro, siempre va hacia la derecha, quiere decir que siempre va hacia el futuro, ¿de acuerdo? Y es una forma de indicar que estamos hablando de una cuarta dimensión, ¿vale? O sea, hasta ese momento entendíamos que había 3 dimensiones y de pronto Einstein hace plantear la situación de que puede haber más dimensiones, pero digamos, a partir de la cuarta no somos capaces de verla como vemos las 3 primeras. Por ejemplo, aquí tenéis una película que es la segunda parte de Cube, el Hypercube del 2002, donde
todo sucede en una instalación donde hay diferentes cubos, y aquí en esta imagen, esta fotografía, si me lo permitís así, se ve perfectamente las tres dimensiones, que son largo, ancho y alto. Y además en esta historia en concreto, en esta película, pues también hay unas secuencias, digamos, de viajes en el tiempo donde no sabemos muy bien si estamos en el futuro o en el pasado. Pues aquí habría esta idea de que el tiempo es la cuarta dimensión, ¿no? Si además sois cinéfilos, sabéis que en la última película que hemos visto de Interestelar hay una quinta dimensión que es el gravitón, pero eso va para otra charla, hoy no toca, ¿vale? Esto ya es para nota, otro día nos dedicamos a Interestelar. Luego hablaremos también, ¿eh? Vale, volvemos otra vez a la flecha del tiempo. Entendemos que la flecha del tiempo es un recurso que utilizan los científicos para decir que el tiempo va hacia el futuro, y entonces todos en realidad viajamos hacia el futuro en cada instante, ¿no? Lo que indica Einstein en su ley de la relatividad es que hay una íntima relación entre el espacio y el tiempo. Él demuestra que el espacio se puede deformar por una serie de condiciones. Si el tiempo y el espacio están integrados, si el espacio se deforma, el tiempo también se puede deformar. ¿Cómo se puede deformar el espacio-tiempo? Pues si estamos cerca de un planeta de una gran dimensión, de una gran masa, o estamos cerca de un agujero negro. Ese agujero negro, la atracción que ejercería sobre nosotros, provocaría una curvatura del espacio que, por digamos, añadidura, provocaría también una deformación del tiempo. Ahora veremos ejemplos. Bien, si entendemos esta flecha y viajamos en el tiempo, uno de los primeros problemas que nos podemos encontrar es lo que se conoce como el problema del bucle, ¿vale? Se entiende que un bucle es cuando, digamos, vas para atrás y no sales de ese bucle, siempre vas para atrás, ¿no? Entonces, tendríamos el peligro de caer en un bucle y el peligro de provocar paradojas, y aquí vamos a ver ya las primeras, ¿no? Aquí vemos una flecha, todo el mundo entiende que, digamos, una flecha que vuelve, digamos, a la cola, pues entrarías en un bucle. Si hablamos de un bucle, la película que nos viene en la cabeza rápidamente, evidentemente, es Atrapado en el tiempo, ¿no? Que recordad que es un señor que está todo el día despertándose en el mismo día, ¿no? Esto sería un bucle claro de una película muy conocida. Aquí os pongo una imagen muy rápida de un GIF, que es muy divertida. ¡Toma! ¿Vale? Bueno, otra película reciente también donde hay un bucle, digamos, no del mismo día, sino de volver siempre al mismo día, que es Al filo del mañana, interpretado por el Tom Cruise. Que sepáis que la película está basada en un manga japonés, publicado aquí en España por Norma, y que también, a raíz, digamos, de un poder que tienen los extraterrestres que se están invadiendo, pues este personaje tiene la capacidad de, cada vez que muere, volver a un día determinado. Entonces entras ahí en un bucle. Yo creo que se entiende que es un bucle. Ahora vamos a ver qué paradojas puede provocar un bucle. Por ejemplo, una primera paradoja es lo que se conoce como la paradoja del pintor. Para explicarlo así muy rápidamente, imaginaos que ahora aquí en Bilbao hacéis una exposición de homenaje a Picasso, que creo que va a haber en el Guggenheim a final de año. Cogemos el catálogo de esa exposición, vamos al pasado, se lo damos a Picasso y él hace justamente lo que hay en ese catálogo, ¿no? ¿Dónde estaría la creatividad? ¿Qué es primero, huevo o la gallina? Entonces es uno de las paradojas, digamos, típicas de la creatividad, que por ejemplo en la película Time Lapse sucede, ¿no? Hay un pintor, uno de los protagonistas es pintor y se pasa, al principio de la película siempre está delante de la tela en blanco, diciendo que no le sale, ¿no? Entonces, a partir de Timelapse es una película en la que hay una cámara de fotos que te da una foto de mañana. Entonces él, en la foto de mañana, ve el cuadro que ha pintado ese día. Entonces él coge la foto, entonces, mira, este cuadro está bien. Y digamos, cada día pinta el cuadro que mañana saldrá en la foto. Entonces no sabemos dónde está el origen de la creatividad. ¿Lo veis? Esto es una paradoja curiosa que también podemos ver en diferentes películas. Por ejemplo, en Terman Romaes, que es una adaptación también de un manga japonés, en que hay dos películas digamos, de acción real. Un arquitecto romano se zambulle en una terma de Roma y aparece en la actualidad en Japón, en otra terma de Japón. Entonces él va cogiendo ideas del siglo XXI y las intenta llevar al siglo I.
¿no? Entonces ahí también estaríamos en la idea de que hay una paradoja del pintor, de dónde está otra vez de nuevo la creatividad, ¿no? O películas, por ejemplo, como Looper, con el protagonista Bruce Willis y Joseph Gordon-Levitt interpretando el mismo papel, el mismo personaje, en la que, digamos, el Bruce Willis, que es él mismo que viene del futuro, le puede dar pistas a él mismo del pasado, que es él de joven, para que no cometa los errores que va a cometer él, ¿no? Que él sabe que va a cometer, por ejemplo. Entonces aquí también habría una paradoja, que es lo que llamamos la paradoja del pintor. Seguimos con el bucle, ¿eh? Recordad, si vamos para atrás, otra paradoja es lo que se conoce como la paradoja del abuelo. La paradoja del abuelo es si yo viajo al pasado, conozco a mi abuelo y lo mato, ya mis padres no podrían nacer, con lo cual yo tampoco podría nacer, con lo cual yo no podría viajar al pasado y matar a mi abuelo. Con lo cual, digamos, se establece aquí de nuevo una paradoja. Que sepáis como curiosidad que la primera vez que se plantea la paradoja del abuelo es en El viajero imprudente de René Barjavel, en el año 43, que aparece en un libro, pero que Mark Twain en su última obra, en uno de los cuentos de su última obra, en El forastero misterioso, sin decir la palabra la paradoja del abuelo, digamos, se plantea una situación en que se produce justamente esta paradoja. La novela del forastero misterioso se publicó 2 años después de la muerte de Mark Twain. Un ejemplo, digamos, próximo a nosotros, por digamos, lo famoso que es la película, es El regreso al futuro, ¿no? El protagonista va al pasado, conoce digamos, a sus padres y hay el peligro. Hay un momento en la historia que hay peligro de que sus padres no acaben juntos, ¿no? Entonces, claro, él dice, si mis padres no acaban casándose, yo no voy a nacer. Aquí, como curiosidad, os voy a comentar una cosa, y es que es la primera vez en la historia del cine que aparece un recurso que luego se nos ha hecho como habitual y lo entendemos fácilmente, pero es la primera vez que al director se le ocurre esta idea de que si hay el peligro de que ocurra la paradoja del abuelo, de que tú realmente no llegues a nacer, parte de tu cuerpo vaya desapareciendo. Entonces es como si fuera una alarma, decir, uy, si mi mano va desapareciendo, quiere decir que hay peligro y voy a intentar solucionarlo. ¿De acuerdo? Esto, si lo pensáis, es una tontería. Pero al final es un recurso visual muy bueno y que nos permite rápidamente entender que hay un conflicto ahí para la paradoja. Digamos, también relacionado con la paradoja del abuelo, hay lo que se conoce como la paradoja de la autoconcepción, que aquí digamos, he puesto puntos suspensivos para que os imaginéis lo que hay detrás. Claro, yo puedo ser mi propio padre o puedo ser mi propio abuelo, ¿no? Hay una historia curiosa, si conocéis la serie de Futurama, hay un episodio de la temporada 3, en el episodio del 2002, que el Fry va a conocer a su abuelo precisamente y su abuelo acaba muriendo y él se queda como, ostras, si mi abuelo, además evidentemente muere de una forma muy tonta, y dice, bueno, si mi abuelo ha muerto yo no voy a nacer. Y entonces se emborracha y conoce a una chica y pasa la noche con ella y al final resulta que la chica es su abuela. Con lo cual se produce la paradoja de la autoconcepción, ¿no? Otra película también de los últimos años es Predestination, que es una película en la que hay un ladrón que viaja en el tiempo y un policía que va detrás de él, en que también se puede entender que hay una paradoja de la autoconcepción y que no puedo explicar mucho por si no la habéis visto, porque os recomiendo que la veáis y que no os puedo explicar mucho más, digamos, ¿no? Bien, si viajamos en este bucle, los guionistas tienen 3 soluciones, que es lo que más o menos vemos en las películas y en las series de televisión. ¿De acuerdo? Vamos a ver esas 3 soluciones, que es lo que normalmente nos encontramos. La primera solución es lo que, bueno, en los años 70 propuso el físico ruso, que es un cosmólogo muy conocido, que es Novikov, que es el principio de autoconsistencia, ¿no? Que venía a decir, no os preocupéis por las películas de viajes en el tiempo, porque la naturaleza de por sí se protege y impide que realmente puedas modificar algo del pasado. ¿De acuerdo? Esto, si lo queréis decir así, puede ser a lo mejor filosofía o lo que sea, pero bueno, es una forma de decir, bueno, no le deis muchas vueltas porque esto no puede ser, ¿no? Y en la ficción hemos visto películas, por ejemplo, en esta de En algún lugar del tiempo, una película preciosa del año 80, interpretada por Christopher Reeve y Jane Seymour,
en la que es una historia de amor de personas de diferentes épocas, en la que tiene consecuencias para la salud de los protagonistas el viajar en el tiempo, ¿no? Es como una forma de lo que decíamos, de proteger, ¿no? De proteger la secuencia temporal, de proteger la flecha, ¿no? Casi todas las películas están basadas en libros. Hay algunas, por ejemplo, esta que es la película que os acabo de comentar, En algún lugar del tiempo, está basada en el libro que se tituló aquí en España Pide al tiempo que vuelva, de Richard Matheson, del año 75. También basada en un libro. Estáis viendo prácticamente, yo he empezado hace un mes a ver esta serie, que es la serie 11-22-63, que es del 2016, que se ha estrenado hace un par de meses en Estados Unidos y se está dando en España también desde hace un mes. Es una serie basada en un libro de Stephen King del año 2011, en la que, no os voy a decir muchas cosas, pero en el primer episodio, una persona que ha viajado en el tiempo va avisando al protagonista, que es este señor que veis aquí, James Franco, le dice, el tiempo se protege y tendrá consecuencias. Si intentas cambiar el pasado, puedes tener un cáncer, puedes tener un accidente, puedes morir, te pueden pasar cosas, ¿no? Y digamos, es una forma, y en la serie veréis que va pasando, es decir, que él tiene una serie de cosas controladas o intenta evitar que se produzcan asesinatos o lo que sea, y digamos, cada vez que hace algo hay una reacción agresiva del tiempo en forma de accidente, de muertos o lo que sea, ¿no? Bueno, es una forma curiosa de entender esta protección. La segunda forma en que la ficción ha tratado el viaje en el tiempo sería la creación de universos múltiples. Es decir, tú vas al pasado, cambias algo y ese cambio pequeñito, ¡pum!, ¿no? Se produce un cambio drástico en el futuro y entonces, digamos, volviendo a rehacer ese cambio, puedes volver otra vez a reconducir al primer universo en que estabas tú, digamos, ¿no? Entonces, evidentemente, volvemos a poner... Prácticamente la película Regreso al futuro es una de las películas que mejor explica los viajes en el tiempo y además que contiene casi todas las paradojas que vamos a comentar hoy. Recordad, pues eso, ¿no? Digamos, el que hace de malo de la película tiene los resultados de la lotería en el futuro, va al pasado con ese librito, se vuelve millonario y a partir de ahí pues cambia, digamos, la sociedad, ¿no? Aquí también me gusta poner esta imagen que es divertida. Toma ya. Bueno, aquí se equivocaron porque ponía que tendríamos ya 19 películas de tiburón y no es así, tenemos unas cuantas, pero no hemos llegado todavía a 19, por suerte. Otra serie interesante donde vemos las dimensiones paralelas sería la serie Héroes, que el año pasado se intentó hacer un Héroes Reborn y no acabó de cuajar y no fue muy bien. Pero a mí me ha gustado muchísimo y esta última temporada del año 2015 me ha gustado muchísimo, pero bueno, no sé si es confusa, no sé exactamente, pero bueno, es una serie que pegó muy fuerte aquí en España en el 2006 cuando se estrenó. Y hay un momento en que hay un follón ahí de dimensiones, ¿no? de cambiar algo, de qué pasa, de la teoría de cuerdas y bueno, se puede apreciar perfectamente. Y hay una tercera solución en la ficción, ¿vale? Hay una tercera. La primera hemos dicho que es la protección de la naturaleza, la segunda los universos paralelos. Hay una tercera que es que tú puedes viajar en el tiempo, pero todo lo que pase tiene que ser coherente. Todo lo que pase tiene que ser coherente. Y aquí vamos a presentar lo que llamamos la paradoja de las bolas de billar, que ya verás que lo voy a explicar de forma sencillita, veréis que no tiene ninguna dificultad. Imaginad que estáis en una mesa de billar y golpeáis una bola. Y la bola va a parar a un agujero de la mesa de billar, se llama una tronera, la bola va a parar a la tronera y esa tronera es un agujero de gusano que te lleva al pasado y sale por otra tronera, que es lo que veis ahí a la izquierda, sale por otro agujero y se golpea a ella misma y evita que entre en el agujero de gusano. Eso es una paradoja, eso no puede ser, porque si ella misma ha salido y se ha golpeado, no tiene ningún sentido. Con lo cual, para ser coherente, lo que debería suceder es que es lo que hay en la derecha, lo que debería suceder es que si realmente la bola entra en un agujero de gusano y sale por otra tronera y choca contra ella misma, al chocar con ella misma debería de entrar en su agujero. ¿Entendéis? Y eso es coherencia, es decir, aceptas que ha habido un viaje en el tiempo, aceptas que hay un agujero de gusano en la mesa de billar, pero lo que pase tiene que ser coherente, ¿vale? Esa es la paradoja de las bolas de billar y tenéis un montón de ejemplos bueno, un
clásico de los años 80, al final de la cuenta atrás, en que todo, al final, todo tiene que... Recordad que el final de la cuenta atrás, aquí en la sala hay gente de muchas edades, y si no lo habéis visto lo recomiendo, es un portaaviones del año 80 que aparece, digamos, el día antes del ataque a Pearl Harbor. Y el portaaviones tienen que decidir si evitan el ataque de los japoneses a Pearl Harbor o no, porque digamos, con la tecnología del año 80 pueden masacrar a los aviones japoneses. ¿Lo haríais o no lo haríais? ¿No? Bueno, la misma película que os he puesto hace un momento, Time Lapse, claro, si tú tienes una cámara de fotos, esta película no se ha llegado a estrenar en España, os la recomiendo, se está dando ahora en los canales digitales. Si tú tienes una cámara que te da una foto de mañana, claro, por ejemplo, lo que os decía antes, ¿no? Te da una foto en que sale la pintura que tú has pintado. ¿Serías capaz de hacer otra pintura? ¿Te la jugarías? Es una película muy interesante porque juega todo con esto, ¿no? Esto que está pasando, ¿lo hacemos o no lo hacemos? Si no lo hacemos, ¿qué puede pasar, ¿no? Y, por ejemplo, una película, digamos, del amigo Nacho Vigalondo, Los cronocrímenes, si lo pensáis, van pasando cosas que no se entienden y al final todo es coherente, ¿no? Todo es, ¿no? Este señor soy yo mismo en el pasado, en el futuro, en no sé qué, y al final todo se cierra y funciona y se entiende, ¿no? Entonces, aquí claramente la paradoja de las bolas de billar se cumple, digamos, en positivo, ¿no? De que se entiende perfectamente. Un corto de hace un par de años también que se llama Una y Tiempo, un corto español con actores conocidos, digamos, de la televisión, de series de televisión, funciona perfectamente. Es decir, van pasando cosas que no se sabe muy bien qué pasa ahí y al final del corto, ¿no? se explica todo y todo tiene coherencia y se entiende muy bien qué estaba pasando en todo momento, ¿no? ¿De acuerdo? Esas serían las tres soluciones que normalmente encontramos a la paradoja del bucle, ¿no? de volver un poquito para atrás, ¿no? Si queremos solamente viajar al futuro, la ficción ofrece diferentes soluciones. Hemos visto hibernar, que quiere decir congelarnos en un viaje, entonces nos despertamos y estás en el futuro, ¿no? Recuerda, por ejemplo, el protagonista de la serie Futurama, se congela en una sala de criogenización y aparece en el año 3000. ¿No? Él iba a entregar una pizza, cae, digamos, sin querer y se despierta en el año 3000, ¿no? O a lo que vamos a explicar ahora de estar en una nave viajando a la velocidad de la luz o cerca de la velocidad de la luz. Si tenemos en cuenta la ley de la relatividad de Einstein, se produce lo que se conoce como la dilatación temporal. Y aquí aparece una nueva paradoja que se puede conocer en la literatura o bien por el nombre de la paradoja de los gemelos o bien por el nombre de la paradoja de los relojes, ¿no? Que también seguro que la conocéis, que es que si una nave, digamos, con un hermano gemelo, viaja a la velocidad de la luz, el reloj de ese señor que va en esa nave va más lento que el hermano que se queda en la Tierra. Con lo cual, cuando esa nave vuelve a la Tierra, siendo los dos hermanos gemelos, el de la Tierra es más viejo cuando se encuentran, ¿vale? Yo creo que se entiende, ¿vale? Es decir, que la idea es que cuando vas a una velocidad próxima a la velocidad de la luz, el tiempo se ralentiza y, digamos, va mucho más lento de las personas que estamos quietas en... Recordad el astronauta del principio que os comentaba, que era más joven que nosotros, ¿no? Entonces, en la ficción, en las películas de ciencia ficción, de viajes hacia el futuro, hemos visto unas cuantas, ¿no? Una de las clásicas magníficas es La máquina del tiempo, que luego veríamos una adaptación más reciente. Recordad que La máquina del tiempo, de hecho, en el año 60 son, digamos, una de las películas en las que hay un esfuerzo en Hollywood de gastarse mucho dinero en los efectos especiales, digamos, aunque esta en concreto es muy sencillita, pero que es de las primeras películas que hay un interés porque las películas de ciencia ficción, digamos, estén mucho mejor hechas que las que se habían hecho hasta ese momento, ¿no? Hay un antes y un después de esta película. Recordad que La máquina del tiempo, de nuevo volvemos otra vez a la lectura, es la primera novela, porque ya llevaba tiempo publicando historias cortas, la primera novela de H.G. Wells, y la que le dio la fama, ¿no? Es una de las, digamos, de las grandes obras de la literatura universal, ¿no? Recordad que yo os recomiendo que os leáis el libro, que es un poquito diferente de las películas. El libro, en realidad, él lo escribe como una reflexión, un ensayo sobre digamos, la lucha de clases sociales, ¿no? y cómo puede ir
explicando diferentes tipos de sociedades a lo largo del viaje de este señor en el futuro, ¿no? Aquí tienen imágenes de la versión del año 2002, que se parece más al libro que la original, ¿no? De nuevo, historias en las que te congelas y vas al futuro, pues aquí tenemos esta del dormilón de Woody Allen. Aquí he puesto esta foto del orgasmatrón, que no tiene nada que ver con las películas de viajes en el tiempo, pero me ha parecido divertido ponerlo, ¿no? Y así también nos reímos un rato, ¿no? Más películas de protagonistas congelados, pues Eternamente joven, con un Mel Gibson y una historia de amor también muy bonita, del año 92. Una película coreana en la que están luchando aquí dos guerreros y caen en una especie de glaciar, se quedan congelados y se despiertan 300 o 400 años después y siguen luchando, ¿no? Y evidentemente las películas de superhéroes, recordad el Capitán América. El Capitán América es un personaje del año 40 que, bueno, el primer número salió en noviembre del año 40, se crea para animar a los soldados que están en el frente, ¿no? En el frente no es que tengas un nivel cultural más bajo, pero digamos que no estás para leches, digamos, para leer libros, ¿no? Entonces entienden que una imagen entra más que 1000 palabras, y entonces hacen cómics que están pensados también para animar a las tropas, ¿no? Entonces en la primera portada del primer número del Capitán América, en la portada aparece el Capitán América dando puñetazos a Hitler, para que tengas una idea, digamos, del personaje, ¿no? Y esta película, digamos, explica bastante bien la concepción, digamos, del cómic, ¿no? Y, bueno, recordad que al final de la película el personaje se congela y se despierta en el 2011, ¿no? Que sepáis también que todos tenemos un pasado y que también existe el Capitán América del año 90, ¿eh? Todos tenemos un pasado. Bueno, hablando de hibernación, pues también películas clásicas como Alien, que esta es una imagen que se despiertan cuando la nave los despierta, pues están en teoría están congelados, digamos, durmiendo. Películas también de viajes en el futuro, pues hay de viajes en el espacio, como Perdidos en el espacio, evidentemente, que también se duermen al principio. O Avatar, recordad que Pandora está en Alpha Centauri. Alpha Centauri es el primer sistema solar, bueno, el más cercano al sistema solar nuestro, y está a 4 años luz. Si está a 4 años luz. Es decir, cuando nosotros vemos Alpha Centauri, cuando observamos el cielo y vemos Alpha Centauri, es una luz que salió hace 4 años de allí. Pues en la película representa, eso se explica así muy rápido, pero representa que van en una nave próxima a la velocidad de la luz y tardan 4 años en llegar. Entonces, para evitar que envejezcan o que se aburran o que tengan que comer mucho, digamos, en el viaje, no lo sé, pues van dormidos. Y entonces recordad esta imagen de la película en que ellos los despiertan después de 4 años, en que han estado viajando para llegar hasta Alpha Centauri, ¿no? O también, por ejemplo, una forma así simpática de la serie Fringe, que recordad que en la última temporada, que es un poquito rara, bueno, toda la serie es rara, pero en la última temporada también, viajan al futuro, digamos, metiéndose en una bañera de ámbar, ¿no? Y quedan aquí como recordad el Parque Jurásico, que quedas ahí como congelado, digamos, hacia el futuro. Y aquí también otro clásico de gente congelada, pues el Stallone, que os he puesto esta imagen para animaros a que busquéis por internet imágenes de esta escena en que se puede ver más detalle del Stallone. Bueno, hemos dicho que si nos acercamos a un agujero negro, el espacio se deforma y eso obliga también a que el tiempo también se deforme. Entonces, no es necesario que nuestra nave vaya a la velocidad de la luz, podemos ir más lentos. Y también entonces el tiempo para nosotros pasa más lentamente. Es decir, solamente por aproximarnos a un agujero negro, nuestro tiempo va más lento y se produciría, digamos, la paradoja del hermano gemelo de los relojes. Por ejemplo, evidentemente, la película Interestelar es un ejemplo de... Recordad que hay una escena de la película que dice cada minuto que pasa aquí arreglando, ¿no? Que no podemos salir, son años que están sucediendo en la Tierra, ¿no? Bueno, pues que sepáis que es una de las películas que intentan aproximarse de forma, digamos, lo más próxima posible a digamos, los modelos matemáticos de la física, en la que el experto, el Kip Thorne, que de hecho está jubilado, asesoró en cómo, digamos, utilizando las fórmulas que se conocen hoy en día, cómo sería un agujero negro. Los agujeros negros no se han podido ver.
y los agujeros de gusano nos han podido demostrar que existen. Bueno, pues que sepáis que la imagen de arriba es como se ha publicado en una revista científica. En una revista científica se han publicado los resultados que utilizaron para digamos, para diseñar las imágenes de la película. Y la de abajo es como salió en la película, digamos, porque al director le gustó un poquito más arreglar un poco yo con el Photoshop, ¿no? Pues como las modelos, pues aquí con los agujeros negros. Pues es la primera vez pues que hemos tenido una representación visual de unas ecuaciones matemáticas que se han desarrollado específicamente para esta película. Os decía que también en la misma película podemos viajar a través de un agujero de gusano. A los agujeros de gusano no se ha podido demostrar que existen, pero la formulación, digamos, teórica de la teoría de la relatividad, pues más o menos llega a la conclusión de que pueden existir. De hecho, ahora hay gente que está investigando a ver si pueden existir a nivel microscópico y a ver si conseguimos hacerlo más grandes. Bueno, pues no sé si lo llegaremos a ver o no. En cualquier caso, es una ciencia desarrollada en los años 80 que ayudó a que también los guionistas de las películas y de los libros pues utilizaran este concepto de los agujeros de gusano, ¿no? Todo el mundo recuerda, cuando explicamos un agujero de gusano, todo el mundo recuerda la imagen esta de coger una hoja, doblarla, ¿no? Y de si quieres ir de un punto a otro, o puedes ir en línea recta, o la doblas y vas más rápido, ¿no? Que es lo que veis aquí, ¿no? Bueno, pues, por ejemplo, en la serie de Star Trek, ¿no? Cuando vemos el hiperespacio, o cuando vemos Star Wars el hiperespacio, se entiende que es un agujero de gusano. Otra cosa es que tampoco vamos a entrar hoy en ese detalle, es que ese agujero de gusano también tiene su tiempo. Es decir, que en Star Trek cuando dice vamos a no sé dónde, bueno, pues tú puedes recordad que Star Trek sucede en el universo conocido. Es decir, hay otra charla que no os la doy, podríamos hablar de en qué zonas digamos, de la bóveda celeste sucede Star Trek, porque recordad que Star Wars es un universo inventado, Star Trek no. Entonces, cuando Star Trek dice vamos para no sé dónde, si realmente van por un ojo de gusano, podrían tardar 100 años en llegar. Es decir, que ahí también, bueno, aceptamos pulpo, digamos, ¿no? Bueno, pues aquí tenéis la imagen de Interestelar, la que aparece en la película. Entonces, digamos que la idea de un agujero de gusano sería como un túnel que te permitiría ir hacia el futuro y hacia el pasado, en los dos sentidos, y que, digamos, permite acortar un recorrido en el espacio, pero como hemos dicho que el espacio y el tiempo están relacionados, pues permitiría ir, o sea, para ir para atrás en el espacio, te permitiría ir también para atrás en el tiempo. Aquí encontré en internet un infograma que explicaba todo lo que va sucediendo en Interestelar. Casi tienes que hacer un curso de física cuántica para entender la película, cómo pasan por un agujero de gusano, pierden años, luego van por un agujero negro, perdón, pierden años, luego van por un agujero de gusano, luego van para el pasado. Si en la sala hay algún astrofísico o alguien de física, digamos, un experto, y recordad que soy ingeniero y no soy experto en estos temas, por si acaso alguien pregunta o me dice, no, es que hay un fallo en la película, yo siempre tengo esta imagen, ¿vale? Y así me ahorro problemas y digo, mira, es que esto es una película y no, que aquí la película es para pasarlo bien y ya está, no os preocupéis, no le deis más vueltas. Antes os he dicho que tenía Christopher Nolan tenía un asesor. Bueno, pues ese asesor es el discípulo de Carl Sagan, ¿no? Carl Sagan fue, bueno, todos lo conocéis por Cosmos, fue el autor de la novela Contact, que tuvo su versión en el cine y con Jodie Foster de protagonista, y que en realidad, si lo pensáis, la película es la construcción de una nave para viajar por un agujero de gusano. Eso es la película. O sea, Contact es entender unas señales que le llegan a la Tierra, en la que te describe los planos para construir una nave para viajar a través de un agujero de gusano. Estas son imágenes de la nave, ¿no? Por ejemplo, esa sería una novela, es la primera novela en que se habla de forma divulgativa, digamos, de lo que es un agujero de gusano, y luego la película, digamos, es una de las mejores películas en ese sentido, en que lo explica muy bien, ¿no? También, por ejemplo, otra película muy conocida, una saga muy conocida, sería El planeta de los simios, donde entendemos que, además, comparando con el resto de sagas, pues que hay un agujero de gusano porque
digamos, pueden ir al pasado o incluso van a dimensiones paralelas, ¿no? Esta imagen, este póster, lo utilizo bastante en clase en la universidad para explicar a los alumnos la importancia de ir siempre a clase, que no hagan campana, ¿no? Porque les digo que este diseñador hizo campana el día que explicaron lo que era un spoiler, ¿no? Y el tío, oye, que esto es un spoiler, ¿esto qué es? ¿Spoiler qué es? Bueno, pues esto es lo que pasa cuando no vas a clase todos los días. Me imagino que ahora ya todo el mundo ha visto esta película, no hay problema. Bueno, estamos hablando digamos, de mecánica cuántica. En mecánica, digamos, en la física cuántica hay un principio que es conocido como el principio de incertidumbre, que viene a decir algo así, de forma muy simplificada, que el hecho de observar, solamente observar, puede modificar lo que estés observando. ¿De acuerdo? Claro, eso aplicado al mundo real, esto seguro que lo veis, ¿no? ¿No? Tú estás en el comedor de vuestra casa y oyes a los niños peleándose y te levantas corriendo porque está el niño pequeño llorando y el mayor le habrá pegado, llegas corriendo a la habitación y se ven los dos sentados quietos en silencio, ¿no? Y tú dices, ¿qué ha pasado? Y ellos, nada, no ha pasado nada. O sea, solamente la observación cambia el estado de la pelea, que en ese caso que desaparece, ¿no? Bueno, pues eso es un principio que lo podemos aplicar a las películas del cine de ciencia ficción y evidentemente es lo que vosotros conocéis como el efecto mariposa o la teoría del caos, ¿no? El efecto mariposa viene a decir que el aleteo de una mariposa en Pekín puede provocar un huracán en el Caribe. ¿De acuerdo? Esa es la idea, digamos, del efecto mariposa. Hay muchísimas películas en que podemos ver ejemplos. Esto es una serie de televisión de la cual se hizo también una película, que por cierto, no sé si reconocéis al personaje, que es el Keanu Reeves, el de la derecha, es de las primeras películas que hizo. En alguna entrevista últimamente he dicho que a lo mejor va a hacer una película de la serie esta. En esta película, por cierto, viajan, son unos chavales que estudian mal, ¿no? Que son malos estudiantes, y entonces tienen la posibilidad de viajar al pasado, y entonces, viajando al pasado, pues modifican el pasado, digamos, en función de lo que les viene bien a ellos, o bueno, se traen a alguien, ¿no? Vamos a hacer un trabajo sobre Napoleón, pues lo traemos y que lo explique él mismo, ¿no? Os tengo que decir que digamos, las series son más lentas de producir y tal. Esta serie se propuso viajar en una furgoneta y que el éxito del Regreso al Futuro les hizo cambiar por una cabina de teléfono. Porque, digamos, decían, ostras, llevamos aquí un montón de años trabajando para la furgoneta y ahora resulta que van a decir que somos nosotros los que hemos copiado a Regreso al Futuro, ¿no? Que luego os explicaré Regreso al Futuro qué tenía que ser también, ¿eh? Bien, estamos hablando del efecto mariposa. Pues también hay una película que es del 2004, que es el efecto mariposa, que es esto, que es la posibilidad de viajar en el pasado y, digamos, intentas arreglar cosas del pasado para mejorar y lo que provoca son desastres, ¿no? Y unos desastres horribles, ¿no? Aquí he puesto un signo más porque hay una segunda parte, pero como diría el Rajoy, ya tal, ¿no? Casi que no hace falta que lo comentemos, ¿no? La segunda parte del efecto mariposa. Otra película también muy interesante está basada en un libro del Ray Bradbury del año 52, que es El sonido del trueno. Es muy, muy interesante, es una empresa del futuro que hace viajes al pasado turísticos. Entonces se va a un momento de la prehistoria en que puedes ver un dinosaurio Rex que te va hacia ti, digamos, a atacarte, a matarte, y bueno, hay unas arenas movedizas y cuando llega, digamos, a los turistas, pues se muere, ¿no? Entonces, digamos, siempre van al mismo momento, entonces todos los turistas siempre ven lo mismo, eso es una escena y que no pasa nada, ¿no? Entonces, en uno de esos viajes de los turistas, un turista pisa una mariposa de la prehistoria y cuando vuelven al presente, pues el presente es diferente. ¿De acuerdo? Bueno, entonces ahí tampoco no explico mucho más, pero bueno, ya os podéis imaginar, ¿no? Que intentas arreglarlo, lo que sea, ¿no? Bueno, luego películas en que los viajes empiezan siendo cortos, como Primer, es un clásico, digamos, de la ciencia ficción, en que empiezas a ir para atrás. También aquí en esta película hay la paradoja del pintor, en la que tú descubres que hay una máquina del tiempo, pero al final la máquina del tiempo
resulta que es alguien del futuro que te ha explicado cómo es la máquina, entonces no sabes quién la ha construido, ¿no? Porque si es alguien del futuro que te lo explica a ti y tú lo construyes, ¿dónde está el origen, ¿no? Como en el proyecto Almanac pasa algo parecido, ¿no? Que es una película del año pasado en la que unos jóvenes encuentran una máquina del tiempo en el garaje de su casa, de su padre, y empiezan a modificar, ¿no? Empiezan modificando el examen, empiezan, ¿no? Yendo para atrás y al final crean realmente unos problemas graves, ¿no? Entonces, digamos, los peligros del efecto mariposa es que evidentemente puedes cambiar el pasado y entonces aquí ya no estamos hablando de dimensiones paralelas, sino simplemente que ya no existe lo que ha pasado, sino que ahora va a pasar otra cosa, ¿no? Evidentemente es la trama de Terminator, por ejemplo, es decir, envías del futuro, envías el Terminator al pasado para evitar que nazca el John Connor y entonces ya se ahorran el problema, ¿no? O en Regreso al Futuro también, ¿no? Es decir, vamos al pasado. Aquí, por ejemplo, hay una imagen que también me gusta poner. Fijaos atentamente ahora en el cartel del supermercado. No sé si os dais cuenta, hay un momento de la película que llegan con el DeLorean y chocan contra un pino y cae el pino. Y entonces cuando vuelven otra vez a este centro comercial, ya no se llama el de los dos pinos, sino se llama el del pino solitario. Y entonces es una imagen que si no te das cuenta pasa muy rápido, pero bueno, que es una consecuencia del viaje anterior en la que chocan contra el pino y lo destruyen, ¿no? Entonces ya no hay dos pinos. ¿De acuerdo? Estamos modificando. Esta es una imagen curiosa de una película de la India. Siempre es recomendable ver una película de la India porque vas a pasar un rato divertido, pero esta es mucho más porque en teoría se vende como la adaptación india de Regreso al Futuro y no se parece en nada al Regreso al Futuro como siempre, pero lo curioso es que viajan a los años 70, entonces es una sinfonía, digamos, de música y ropa y colores de los años 70 muy, muy curioso, es una película muy, muy divertida y bueno, al final lo podéis encontrar este tipo de películas, ¿no? Recordad, Peggy Sue se casó, que es la Kathleen Turner y el Nicolas Cage, que tienen la posibilidad de viajar 25 años atrás y plantearse la posibilidad de cambiar su vida, ¿no? Es decir, sé en qué me he equivocado, cambio o no cambio, ¿no? Aquí realmente la ciencia ficción es creernos que los dos protagonistas tienen 25 años menos, pero bueno, esa es otra historia, ¿no? O sea, una actriz con 45 años de pronto tiene 17 y te lo crees, pero bueno. Bueno, y a raíz de lo que produce el efecto mariposa, pues evidentemente hay películas en las que hay policías que intentan evitar que cambiemos el pasado, ¿no? Como este Policía del Tiempo, una película fantástica también del Van Damme, en la que intentas evitar que haya alguien que haga modificaciones. Hay las películas coreanas normalmente utilizan los viajes en el tiempo para filosofar alrededor del y si, ¿no? Y si no hubiera habido, en la Segunda Guerra Mundial hubieran ganado los nazis, o la Segunda Guerra Mundial hubieran ganado Japón, o si Japón todavía estuviera conquistando, digamos, Corea, ¿no? Es decir, bueno, siempre hay estas posibilidades, o esta película de Hong Kong de un robot. De hecho, el Andy Lau aquí es un robot que viaja al pasado y puede modificar cosas. O recordad, por ejemplo, la última película de Men in Black, en la que también hay un viaje en el tiempo interesante con un actor más joven que se parece muchísimo al original, ¿no? Y bueno, hay películas divertidas como Austin Powers, La espía que machuchó, que también viaja. La película y la serie, ¿no? De 12 monos. Aquí un joven Bruce Willis y ¿cómo se llama este chico de abajo? Que no me acuerdo ahora. Brad Pitt, ¿Os acordáis, Pues un joven Brad Pitt y Bruce Willis que hay la idea está de hacer un efecto mariposa, ¿no? Yo te envío al pasado y evita que se produzca este accidente del virus y que ya no pueda, no suceda todo lo que viene después, ¿no? Todas las desgracias que vienen después, ¿no? Esta película japonesa de Returner, que es esto, volver al pasado y cambiar el pasado, o películas policíacas como el Déjà Vu,
en la que hay una máquina que te lleva, creo que eran 3 días antes de que hay un atentado, y entonces tiene una máquina experimental y hay un atentado terrorista brutal, y entonces vamos a intentar evitar que haya este atentado, ¿no? O una película francesa muy interesante que se llama Asesino en el tiempo, en la que sin ningún tipo de explicación un policía de pronto viaja al pasado y es capaz de encontrar a un asesino en serie cuando lleva prácticamente matado a 1 o 2 personas, ahora no recuerdo el número, pero es decir, que se ahorra 20 años de perseguir a este asesino en serie, ¿no? Claro, si hablamos de policía que viaja al pasado para controlar que todo suceda, ¿en quién estamos hablando? ¿De quién estamos hablando? Del Ministerio del Tiempo, ¿no? De los funcionarios que se aseguran. Aquí fijaos una cosa curiosa, que estamos viendo esta semana estoy viendo 2 episodios, ¿no? del Ministerio del Tiempo, que intentan que el pasado sea como tiene que ser, y luego estoy viendo la serie 22-11-63, que la serie se basa, que es la que hemos puesto antes muy rápidamente del Stephen King, que la historia consiste en enviar a una persona al año 60 para evitar que maten a Kennedy. Es decir, que son 2 series que estamos viendo a la vez con 2 ideas totalmente diferentes, ¿no? De una mantener el pasado tal como sucedió y la otra es cambiarlo completamente, ¿no? Cambiar la historia, ¿no? Prácticamente de la humanidad. O esta película japonesa también muy reciente, también de viajar al pasado. Hay que decir que el hecho de ir al pasado y modificar lo que va a acontecer se ha utilizado últimamente en la ficción, en el cine, para reiniciar una saga, ¿no? Aquí os vamos a poner, aquí pongo para lo bueno y para lo malo, pues por ejemplo para lo bueno, pues ahora vamos a ver la tercera película de Star Trek con los protagonistas originales pero con nuevos actores. Es decir, en la película de Star Trek del año 2009, bueno, es como si volviéramos a empezar de nuevo con los mismos perfiles de los personajes de la serie original, ¿no? Eso sería para lo bueno, y para lo malo, pues por ejemplo podríamos poner esta, por ejemplo, ¿no? En la que también hay una idea de cambiar la película original y hacer aquí la posibilidad de abrir una nueva saga, en la que yo diría que los actores no están muy por la labor, por lo que han dicho últimamente, pero la idea era esa, es decir, vamos a ir al Terminator original, cambiamos lo que pasa en el Terminator y ahora aquí en realidad tienes la posibilidad de continuar, pues por ejemplo con el padre de John Connor vivo, ¿no? Por ejemplo. También hemos hablado de policías y tal, también hay muchas historias de viajes en el tiempo con temas románticos, ¿no? Es decir, hay una película clásica preciosa de baile, que es del Brigadoon, del Gene Kelly, en la que unos excursionistas encuentran un pueblo donde el tiempo no pasa y él se enamora de una chica, y cuando descubre lo que pasa en ese pueblo tiene que decidir quedarse allí o irse, ¿no? Sabiendo que allá no se la puede llevar, porque si se la lleva podría, digamos, acumular de golpe todos los años que tiene. Hay varias películas en ese sentido, ¿no? Bueno, esta es una historia de amor muy, muy bonita, ¿no? O recordad la película Frequency, en la que un chaval puede hablar con su padre bombero que murió en un accidente, pero claro, él está en el presente y su padre está en el pasado, y entonces la duda está en si puedes decirle que no vaya a ese incendio y que no muera en ese incendio, ¿no? Bueno, unas historias románticas un poquito bobas, ¿no? Del Meg Ryan y Hugh Jackman. O esta película, por ejemplo, coreana, Il Mare. No sé si la conocéis. Esta película tuvo una adaptación que seguramente ya os sonará más, que es La Casa del Lago. O sea, La Casa del Lago está basada en esta película coreana, en la que se comunican 2 personas que en realidad están viviendo en épocas diferentes, ¿no? Es como si hablaras de una persona que está en el futuro, otra persona que está en el pasado, y a través del buzón se van comunicando, ¿no? O la película de anime, La chica que saltaba en el tiempo, que esta semana el director de esta película estrenó una película aquí en España, ¿no? de anime, en la que esta chica tiene la posibilidad de viajar en el tiempo unos minutos y al final lo que decíamos antes, va provocando un efecto mariposa y va complicando el tema, ¿no? También otra película japonesa de un robot que al final pues viajas en el tiempo y crea sus conflictos también. O un libro también curioso, del que hay una adaptación en el cine muy interesante, el libro está muy bien, que es cuando la posibilidad de viajar en el tiempo es un tema genético, es decir, que hay una familia que los descendientes de esa familia tienen la posibilidad de viajar en el tiempo con una serie de condiciones determinadas. Entonces, claro, tú te enamoras de un chico
y descubres que ese chico viaja en el tiempo. Entonces tú vives una historia de amor con tu pareja, pero para la pareja la historia de amor pasa de forma desordenada, ¿no? Porque como él va viajando, ella tiene que preguntar, a ver, exactamente, hemos hecho esto, todavía no lo hemos hecho, ¿no? O hemos viajado o no hemos viajado, porque él, me entendéis, ¿no? Él va haciendo saltos, entonces para ella la flecha del tiempo es continua, y en cambio él va haciendo saltos y de forma desordenada, ¿no? O una película que se ha estrenado este mes en Japón, que es esta también en la que a un joven asesinan a su madre, entonces tiene la posibilidad de viajar al pasado, a la escuela cuando él es jovencito. Está basado en un manga también japonés y tiene la posibilidad, digamos, de intentar evitar que haya ese asesinato en el futuro. Como esta es la parte en que estoy hablando de utilizar el viaje en el tiempo para una historia romántica, yo creo que una de las historias románticas más bonitas también es la historia del Doctor Who. No sé si estáis de acuerdo conmigo, ¿no? Que el Doctor Who, podemos hablar de tantas cosas de Doctor Who, pero una de ellas es la soledad de una persona que es inmortal y que cuando tienes una pareja sabes que esa pareja pues algún día se va a morir, ¿no? Aquí tenéis Doctor Who y Torchwood, ¿no? En Torchwood tenéis el Capitán Jack, que es inmortal y que también hay momentos muy, muy interesantes que sabéis. De hecho, Torchwood es un anagrama de Doctor Who, ¿eh? Son las letras de Doctor Who puestas de otra manera. Pero bueno, ya vamos acabando la charla, el discurso. Y la acabo con, yo diría, la paradoja más importante, porque es la que nos interesa, ¿no? Es decir, cuando salgamos de aquí diremos, bueno, sí, ya, pero a ver, ¿no? ¿Cuál es la más importante de todas? Pues la más importante es la que se conoce como la paradoja de la ausencia del viajero en el tiempo, ¿no? Es decir, a ver, si realmente algún día podemos viajar en el tiempo, ¿por qué no lo vemos? ¿Dónde están los viajeros en el tiempo, ¿no? ¿A quién ha podido viajar en el tiempo? Recordad que era una de las preguntas que hicimos al principio de la sesión, ¿eh? Alguna de las preguntas que dije era en ese sentido, ¿no? Vemos, por ejemplo, en el cine, hay una película que es Millennium, en el año 89, en la que una civilización del futuro, de la Tierra, tiene unas enfermedades muy graves por la contaminación o por lo que fuera, y deciden capturar cuerpos del año 89 y llevárselos al futuro. Pero claro, como no quieren provocar un efecto mariposa, los cuerpos los capturan cuando un avión está a punto de tener un accidente en que todos en el avión van a morir, ¿no? Si algún día estáis en un avión y os dicen que se va a estrellar, pues ya os podéis imaginar, ¿no? Que lo tenéis crudo. Yo cuando venía esta mañana en el avión y cuando empezaban a enseñarme lo del salvavidas, pensaba, sí, que sí. Bueno, ¿qué le iba a decir? Es que he visto la película Millennium. Pues cuando estás a punto de estrellarte, estas personas vienen del futuro, cogen todos los cuerpos vivos, los llenan todo el avión de cadáveres y se llevan los cuerpos vivos y los matan en el futuro y se utilizan esos cuerpos para lo que sea, ¿no? Entonces hay un forense que cuando analiza los cuerpos dice, pero si estos cuerpos no son de esta gente, estos cuerpos que son raros, ¿no? Pues es una película muy interesante, ¿eh? Si no lo habéis visto, muy interesante. Aquí otra película divertida que ahora hay una nueva versión, ¿eh? O sea, se acaba de estrenar en Francia la última película, creo que es la tercera, ¿no? Creo que es, de los visitantes de la nación ayer, que son personajes de la Edad Media que vienen al presente, y es una película muy, muy recomendable y muy divertida. O Outlander, en que hay un astronauta que aparece, no sabemos si en el pasado o en el futuro. O una serie que a mí me gustó mucho, pero solo tuvo una temporada, que se llama Terra Nova, y que, fijaos, es muy curioso, ¿no? Porque imaginaos la Tierra muy contaminada, con falta de recursos, y descubren la posibilidad de viajar en el tiempo. Entonces deciden una cosa muy, muy interesante, que es, vamos a viajar a la Tierra en un momento en que haya recursos, pero para no provocar un efecto mariposa y paradojas en el tiempo, nos vamos a ir a la época de los dinosaurios y vamos a hacer un poblado en que no dejemos huella. No puedes dejar ningún tipo de huella, porque si no ahora encontraríamos ahí, ¿no? Imaginaos que ahora haces una excavación de hace 5.000 años y te encuentras un teléfono, ¿no? Bueno, pues la serie va de esto, ¿no? En que, digamos, una civilización del futuro se va al pasado, ¿no? O la reciente serie que vimos de la BBC y Antena 3, creo que eran Los Refugiados, que vimos hace poco, en que aquí no se oculta, ¿no? Es decir, que de pronto desde el futuro nos envían miles de millones de personas o algo así era, ¿no? ¿Vale? Y también recomendaros una película maravillosa que es Seguridad no garantizada, del 2013, en la que no sabes muy bien si realmente se
puede viajar en el tiempo o no a lo largo de la película. Es una película en que empieza con un anuncio en el periódico del personaje que hay en la derecha de esta foto, en la que en el anuncio pone algo así como se busca compañero para viajar en el tiempo, seguridad no garantizada. Entonces hay una revista que dice, hostia, vamos a ver este loco quién es y vamos a hacerle una entrevista. Y entonces hacen pasar como que intentan ser el compañero y entonces les van haciendo unas pruebas para ver si son capaces y tal. Y bueno, es una historia de amor muy bonita también y os la recomiendo porque al final, ¿qué importa, no? Si puede viajar en el tiempo o no, si lo importante son las relaciones entre las personas. Es una película muy recomendable. Que, por cierto, la siguiente película de este director ha sido Jurassic World, que es y ahora está haciendo Star Wars. Es una película muy recomendable. Bueno, ya no vamos a hablar más de paradojas, pero bueno, ahora como curiosidad, me podríais preguntar, bueno, ¿cuál es la mejor máquina para viajar en el tiempo, con todas las que hemos visto de todas las películas y muchas más que no hemos puesto, porque tenemos aquí un montón de películas en la lista? Pues seguramente, claro, si yo tengo que viajar, pues sería la TARDIS, ¿no? Recuerda que la TARDIS es una cabina de policía. La cabina de policía recordad que en Inglaterra, digamos, desde hace muchísimos años, hay lo que se llama la policía de proximidad, ¿no? Que son policías de barrio. Entonces las cabinas eran lugares donde ellos pues tenían allí sus cosas, sus notas, ¿no? O si, por ejemplo, detenían a alguien, pues lo podía guardar aquí, digamos, hasta que llegase los refuerzos, lo podía meter aquí y ir a buscar a otro, ¿no? O lo que sea, ¿no? Estas son las cabinas y que son las que se utilizan como TARDIS, ¿no? Recordad, entre otras cosas digo que sería recomendable porque, aunque la cabina es esta que veis aquí, por dentro es muy grande. Entonces, digamos, aquí hay una deformación del espacio-tiempo, de tal manera que, si habéis visto la serie, sabéis que cuando abrís la puerta, en realidad aquello os parece un palacio, ¿no? Entonces, hombre, ya que tengo que viajar en el tiempo, ¿no? Pues casi que sí, ¿no? Ahora bien, como ya habéis visto que soy un poco cachondo, digamos, con la explicación, si tengo que realmente coger una, pues seguramente esta película sería la más, ¿no? La más divertida, ¿no? Ya que tenemos, a ver, si hay que viajar, se viaja, ¿no? Pero bueno, si hay que viajar, pues vamos ya en jacuzzi, ya llegamos, ya menos llegamos limpios, ¿no? Hay una frase mítica, ¿no? De las películas de ciencia ficción, de viajes en el tiempo, que es esta de aquí, que es: a donde vamos no necesitamos carreteras, ¿no? Y es una frase mítica de Regreso al Futuro. Os decía antes, evidentemente, uno de los emblemas de la película de Regreso al Futuro es el coche, el DeLorean. Es un coche que se construyeron solamente 8.000 coches, fue un gran fracaso. Y luego, fijaos, digamos, han hecho de oro vendiendo... Quedan unos 6.000 en todo el mundo, de los 8.000 quedan unos 6.000. Y es un gran negocio, digamos. Aquí en España hay varios coches, ¿no? Que sepáis, aquí he puesto, veis que hay una nevera aquí a la izquierda, que sepáis que la idea original de los guionistas era que viajasen en una nevera. Y les dieron miedo a que los chavales jóvenes pudieran imitar la película jugando, escondiéndose en una nevera, y pudiera poner en peligro, esto es serio, es decir, que pudiera poner en peligro la salud de los jóvenes, y entonces, bueno, al final yo creo que fue un gran acierto de la película, salió el coche, ¿no? Yo creo que con esto hemos hecho aquí un repaso, yo creo, de todas las paradojas, de agujeros negros. O sea, podéis volver a casa hoy diciendo que habéis hecho una clase de la teoría de la relatividad, pero recordad que cuando hemos empezado la charla os hemos planteado 3 preguntas. Entonces ahora, digamos, vamos a ver las respuestas, ¿no? Ahora que hemos hecho toda la sesión, y ahora incluso las podríais responder vosotros. Perdón, la primera pregunta, la primera pregunta era: ¿alguien ya ha viajado en el tiempo? Y no nos vale el cosmonauta, ¿vale? Bueno, pues aquí tengo que decir que los científicos estamos estudiando un caso que no tenemos la respuesta. Esto tengo que decir. Si recordáis el personaje del Biff Tannen de la película del Regreso al Futuro, aquí veis, digamos, el mismo actor, digamos, de joven y maquillado de mayor. Bueno, pues cuando nos preguntamos si alguien ha viajado en el tiempo, aquí tenéis una foto de este actor de hoy en día, que parece que sea el de la película. Entonces, bueno, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? ¿No? A ver si es el tío que ha viajado al pasado y era el protagonista del mismo en la película de Regreso al Futuro. Bueno, pues no lo sabemos. Recordad la paradoja del viajero en el tiempo, pues no lo sabemos. No sabemos si ha habido alguien que ha viajado al pasado. Segunda pregunta: ¿se puede viajar en el tiempo? ¿No? A veces cuando hago esta charla se viene alguien y dice: bueno, ¿usted que sabe tanto? ¿Cómo puedo viajar en el tiempo? Pues, a ver, ¿qué es lo que les digo yo? Por ejemplo, yo el 21 de octubre del año pasado
el 21 de octubre del año pasado, que coincide con la fecha que aparecía en el DeLorean en la película de Regreso al Futuro 2. Ese día yo estaba en un cine viendo las 3 películas. Yo ese día viajé en el tiempo. Me recordó mi niñez, recuerdo cuando estaba en el cine viendo las 3 películas. Entonces, ya sé que es un viaje en el tiempo un poco cutre, pero a ver, si me pedís consejo, pues yo os digo este consejo de aquí, ¿no? Y la primera pregunta era si el tiempo se puede estirar. ¿El tiempo se puede estirar? A ver, esa la podéis contestar vosotros mismos ahora. Por ejemplo, si yo ahora os pregunto, si me dejáis que esté un par de horas más aquí comentando un poco la jugada de viajar en el tiempo, ¿qué me decís? Que no, ¿no? Pues va a ser que no. Bueno, yo al menos espero, viajar en el tiempo no, ni estirarlo tampoco, pero al menos espero que se os haya hecho corta esta charla. Y para mí ha sido un placer haber estado con vosotros y espero que hayáis aprendido un poquito de las paradojas de los viajes en el tiempo. Muchísimas gracias. Pues si os parece, yo me voy a quedar aquí un momento. Tenemos un micro, por si queréis hacer alguna pregunta o queréis comentar o recordar alguna película en especial. Aprovechad que tenemos tiempo. ¿No mucho? Aquí tenéis el micro, aquí tenemos una pregunta. Sabéis que la sesión se está retransmitiendo por internet en directo, se va a subir a YouTube y entonces es interesante que cuando hablemos con el micro. El micro que viene del pasado, está haciendo aquí un recorrido. Si queréis hacer algún comentario, también podéis hacerlo por Twitter. Si queréis hacer alguna recomendación de alguna película, una pregunta o lo que sea, me lo hacéis por el Twitter este del Jordi Ojeda. Era por aquí, ¿no? Aquí. Adelante. Sí, hola, buenas tardes. Bueno, quería hacer una pregunta, comentario, porque como le has dado mucha importancia, bueno, te tuteo, pero como le has dado mucha importancia al principio al hecho de leer, la pregunta era si no te parece que, bueno, por motivos obvios, la literatura es mucho más audaz a la hora de abordar las paradojas temporales que el cine. Me imagino que será por un tema comercial. Y me imagino que lo conocerás porque, bueno, has hecho una exposición muy interesante y muy extensa. Hay un cuento de Heinlein que creo que se llama... El señor el Green... Es no sé qué, zombies, todos vosotros zombies o algo así, en el que se aborda la paradoja de la autoconcepción. Pero es que se aborda la paradoja de la autoconcepción hasta el final. Es decir, bueno, no destripo nada porque es un cuento, pero se supone que él es su propio padre y es su propia madre, y es el mismo. Entonces, si no cree que efectivamente hay una falta de audacia en el cine en ese tema. Bueno, yo he hecho una broma antes de empezar esta sesión con los amigos que estaba esperando, digamos, empezar, en la que decía que hay personas que me reconocen que les cuesta seguir las historias de viajes en el tiempo. Es decir, que las películas exigen una gran concentración muchas veces por parte del lector o del espectador, de estar pendiente de lo que está pasando, precisamente para evitar las paradojas, ¿no? Incluso yo he hecho cineforums en que presentamos una película, la pasamos y luego la comentamos, y en las preguntas te das cuenta de que no se ha entendido muy bien la película, ¿no? Entonces, en ese sentido, al final es un tema de cultura, digamos, de entrenamiento, ¿no? Ahora, por ejemplo, seguramente muchísimas películas o series que he mostrado hoy, seguro que ya las habéis visto y no habíais pensado en las paradojas que yo he comentado, por ejemplo, ¿no? Entonces, a partir de esa cultura y a partir digamos, de esa capacidad de reflexionar, os permite entender mejor digamos, ese discurso, ¿no? Entonces, no es que sea la literatura, sino que digamos, el cine va un poquito digamos, espaciado, ¿no? Y las series de televisión más aún, ¿no? Recordad, por ejemplo, que
Regreso al futuro creo que es del año 84 y la serie esta que os decía antes es del año 88, es decir, que aún iba más lento la serie de televisión, ¿no? En la robótica pasa igual, es decir, los libros de autómatas son del siglo XIX y la primera película de robots es del año 27. Y que, digamos, y que realmente explote toda la problemática de los robots pues es casi de los años 50-60, ¿no? Entonces es verdad que digamos, la dificultad que supone explicar hace que muchas veces se conviertan en simplistas las explicaciones. Por ejemplo, el ejemplo este que he puesto de la hoja, ¿no? ¿Cuántas películas habéis visto que sale un tío y dice, bueno, imaginaos el agujero de gusano, que esto es una hoja y vas en línea recta, y si quieres ir a este punto, haces así y ya está, ¿no? ¿Cuántas veces lo habéis visto eso? Muchísimas, ¿no? Tú estás en el cine y piensas, pues vale, ¿no? Pero es una técnica que permite simplificar el discurso y que, digamos, el público generalista lo pueda seguir, incluso pues, gente joven, chavales, digamos, niños pequeños que puedan seguir mejor la película. En ese sentido, por ejemplo, Interestelar, que es una película, digamos, de una cierta complejidad, yo la he visto con mis nenes pequeños y la siguen perfectamente y la pueden entender, ¿no? ¿Más preguntas? ¿Allí detrás? Opa. Gracias por la charla, primero de todo, me ha gustado mucho a mí. Me ha gustado el tema de los memes y estos rollos. Yo quería recomendar una peli que no has dicho, que se llama Frequently Asked Questions About Time Travel, que es del 2009, es inglesa y transcurre en un pub irlandés, o sea, en un pub, y cuando entran en el baño, pues viajan al pasado, al presente. Y que me gustó mucho cuando la vi. Y que también digamos, van explicando lo que puede ir pasando. Sí, sí. Sí, señor. Y sin más, y agradecerte esto. Gracias a ti. Hay un montón de películas, ¿eh? Si tengo aquí unas cuantas, ¿eh? El Ejército de las Tinieblas, Experimento Filadelfia, los que tenemos una edad, Experimento Filadelfia, Free Jack, Harry Potter también viaja en el tiempo, Los Héroes del Tiempo, ¿eh? Hay muchísimas películas. Más, hay una serie de televisión, hay la película de Los Pasajeros del Tiempo, ¿os acordáis? ¿Más preguntas? ¿No? Bueno, pero tenéis cara de que os ha gustado. Pues no largamos más la sesión. Oye, pues yo con esto damos inaugurado ya la edición de este año del Festival de Cine Fantástico de Bilbao y os animo a que a partir de mañana participéis de las diferentes actividades que van a desarrollarse durante los próximos días. Muchísimas gracias, un placer estar con vosotros y hasta la próxima. Muchas gracias.